Así que pues bienvenidos todos a la Iglesia Restauración y Vida Familiar. Hoy no voy a poner presentación. Hoy vamos a dejar descansar un poquito ahí el proyector, pero además porque pues este tema que traigo el día de hoy pues tiene mucho que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas. Okay. Espero que sigamos en ese fluir que el Señor nos ha permitido tener, para que podamos entonces entender perfectamente lo que Él quiere para nuestras vidas. En una ocasión Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Padre, en esta hora, Señor, quiero que uses mi vida, Señor, que pongas esa palabra, Señor, de poder, de edificación, esa palabra, Señor, que viene y levanta y transforma en las vidas y en los corazones de cada uno de tus hijos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos permita, Señor, que nuestro entendimiento, Señor, sea tal que todo lo que hoy tienes para mi vida, para todo mi ser, me sirva, Señor, para seguir viviendo como hasta ahora me has permitido. Así que muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios me la bendiga mucho, hermana Pati. Fíjense, la palabra creer viene de la palabra hebrea emuná, que significa fidelidad. ¿Qué significa? Fidelidad. Es una palabra hebrea, creer, y en el griego se pronuncia emuná, y significa fidelidad, significa lealtad, significa constancia. Hay dos pequeños, ¿sí van a salir a sus clases? ¿Eli? ¿Sí van a salir? Hay dos pequeñitos para que vayan a su clase, mija. Vayan a su clase. Que mis chiquitos luego se me olvidan. Se me olvida que andan aquí, pero tienen su clase especial. Y los jóvenes también. Los jóvenes también. Pasen ahí a su clase que tienen, ahí con Lluvia, con la hermana Julie. Perdón. Los jóvenes ahí van a pasar. Y bueno, perdón por esto, pero continuamos con esto que es muy importante. La palabra entonces emuná significa lealtad, fidelidad, constancia. Fíjense, constancia. No alejarse en los momentos difíciles. Esta palabra emuná significa confiando en o depositando su confianza en. Este creer es literalmente depositar toda nuestra confianza en, absolutamente toda. Pero aquí me llama la atención que esta palabra emuná, que significa creer y que tiene que ver con la constancia, me llama mucho la atención que esta palabra constancia tiene que ver con la fe, o sea, con el creer. Entonces, quien no es constante, por eso la palabra dice que hay que ser constantes en el camino de Dios, no hay que ser inconstantes. La palabra constancia entonces aquí, porque esta es la definición, esta es la definición que les estoy dando de la palabra creer en el hebreo, ¿sí? Y me llama mucho la atención esta palabra constancia, porque pues lo demás, fidelidad, lealtad, no alejarse en los momentos difíciles, eso tiene que ver con creer, ¿no? Con fe. Y bueno, y existe, y pistis, del griego, en el griego, pistis significa convicción, porque también la palabra creer en el griego es pistis, y significa también convicción o fe. ¿Ok?
creer confiadamente. Existe otra palabra hebrea para referirse a la gloria de Dios, y esa palabra en hebreo se llama Shekinah. Esta palabra Shekinah hace referencia a la presencia de Dios, o hace referencia a la luz intensa que hay. Esto a su vez significa vivienda o quien habita. Shekinah. Textualmente quiere decir hizo morar, en referencia a la presencia de Dios. Esto quiere decir Shekinah, hizo morar en referencia a la presencia de Dios. Y así entonces encontramos que en Éxodo capítulo 40, versículos del 34 al 38, vemos la presencia, la mismísima presencia de Dios. ¿Sí? Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 38. La nube cubrió la carpa del encuentro. Ahí dice la gloria del Señor en el encabezado. Si usted tiene esta Biblia, la Biblia, palabra de Dios la palabra de Dios para todos, en esta versión dice la gloria de Dios en el encabezado. Y continúa diciendo en el versículo 34, la nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la carpa sagrada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había colocado sobre ella y la gloria del Señor había llenado la carpa sagrada. Dice, siempre que la nube se levantaba de la carpa sagrada, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, los israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar. Versículo 38. Durante el día, la nube del Señor se colocaba sobre la carpa sagrada y de noche se veía un fuego dentro de la nube. Esto sucedía a la vista de todos los israelitas durante toda su marcha, durante todo su peregrinaje. Entonces la palabra Shekinah hace referencia a la presencia de Dios o a una luz intensa que a su vez significa vivienda o quien habita. Textualmente quiere decir hizo morar, en referencia a la presencia de Dios. Y entonces al leer ahorita Éxodo 40, 34 al 38, se nos da una clara idea que la misma presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel, con los elementos que Él diseñó y que Él creó para este universo. Una nube y fuego. Entonces, la misma presencia de Dios se llenaba el lugar con una nube en el día y con un intenso fuego de noche. En sí, quiero decirles que la gloria de Dios es caminar por donde Él nos lleve. El estar en la gloria de Dios es caminar por donde Él nos dirija. Estar en la presencia, es decir, yo estoy en la presencia de Dios, es saber que verdaderamente estoy en el camino correcto, en la senda correcta. Hay un pasaje, un proverbio, esencialmente, que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero en realidad son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces cree que está bien en su caminar, que va bien en su andar, que lo que hace está bien, y no se da cuenta que está errando el camino. En sí, la gloria de Dios es caminar por donde Él nos lleve, ser guiado por su presencia. Así que, si yo creo y acepto sin lugar a dudas
que ese es la forma de vida que debo de llevar, entonces sin lugar a dudas estaré siempre diciendo que estoy en la gloria de Dios. La gloria de Dios no solamente es un canto. La gloria de Dios no solamente es saber que estoy leyendo la Biblia o que estoy en un lugar como estos. No, la gloria de Dios tiene que ver más con que la presencia de Dios va a donde nosotros vamos. Es algo bien hermoso saber que en el pueblo de Israel quien los guiaba era la presencia de Dios, y el pueblo de Israel se movía cuando se movía la nube o cuando se movía el fuego. ¿Se acuerdan? Los que se han leído este pasaje de Éxodo. Bueno, hoy quiero decirles que debería de ser diferente. Donde se mueve un hijo de Dios, ahí se mueve la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora es así. Porque hoy tenemos algo tan sagrado, hoy tenemos algo tan bueno, tan hermoso, que hoy sabemos que quien está en la presencia de Dios es aquel que se mueve en la voluntad de Dios. No es aquel que dice: es que soy cristiano porque hice una oración. No. Hay quienes se engañan a sí mismos pensando eso. Pero la presencia de Dios es más que eso. Por eso que el pueblo de Israel era temeroso y tenía mucho miedo cuando Dios les mostraba por medio de Moisés cómo se movía. ¿Se acuerdan cuando él con voz de trueno, así una voz tremenda, le dijo a Moisés: que no pasen acá? Y todo el pueblo escuchó. Eso está en Hebreos, y dice la palabra que tuvieron miedo. Y no vamos para allá. O sea, si tan solo escuchar la voz de Dios es algo impresionante, ¿cómo vamos a pasar hasta donde tú estás? ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del monte y se tuvo que cubrir? Porque su rostro resplandecía, porque su rostro brillaba. ¿Por qué brillaba? ¿Por qué resplandecía? ¿Por qué venía con la seguridad? Porque había estado en la presencia de Dios. ¿Por qué a veces tenemos temor? ¿Por qué estamos inseguros? ¿Por qué a veces tenemos la cabeza agachada? ¿Por qué no iluminamos con nuestro rostro? Porque no pasamos tiempo en la presencia de Dios. ¿Y se ve? ¿Se ve? Entonces, con esto en mente, amados, vamos a dar inicio al siguiente mensaje. Un apasionado, de verdad un apasionado, alguien que verdaderamente ama a Dios y que quiere estar en la presencia de Dios, alguien que no se cansa cuando cantamos: amamos tu presencia, oh Dios, porque cantamos varias veces y ya algunos decían: a ver, ¿a qué horas termina esto? Oiga, no soy adivino, soy un ser humano como ustedes y sé que así piensan. Yo le pregunto: ¿está bien eso? ¿Está bien que dejemos que nuestras emociones invadan ese momento tan hermoso, tan precioso, en la presencia de Dios? ¿Por qué no? Por eso debemos empezar a trabajar también con nuestras emociones. Un apasionado de verdad, alguien que quiera estar en la presencia de Dios, hasta las lágrimas en cualquier momento y en cualquier lugar se le van a salir. Platico con mis hermanas, con mis hermanos, sobre todo con mis hermanas: pastor, ¿por qué lloro mucho? Yo le digo: deje que fluya, porque Dios está ahí. No le pida: ya no quiero llorar. El Señor se los puede conceder, ¿verdad, amada mía? El Señor se les puede conceder, pero el llorar es algo delicioso. Un apasionado llora por lo que ama. Llora por lo que ama. ¿Cuántos de los que están aquí son apasionados por algo? Por ejemplo, hermana, ¿usted por qué está apasionada? Me apasiono por Cristo.
¿Sí? ¿Cuál es su pasión? La oración. Y también lloro más. Cuando usted ora, se apasiona orando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Por qué se apasiona? Por la presencia del Señor. Se apasiona, pastor, por la presencia del Señor, porque Y una vez que está uno ahí bajo esa presencia del Espíritu Santo, ya no dan ganas de salirse de ahí. quiere que el tiempo se pare. Cuando estoy yo en mi estudio, ahí en la casa, en su casa, y estoy preparando y estoy de repente un canto, de repente algo, y empiezo yo solo. Y no quiero que termine. No quiero. Mi esposa no se da cuenta, pero yo estoy ahí. Y luego yo en mi mente digo, Señor, ¿y hasta cuándo voy a empezar el estudio? Señor, me dice, esto es lo más hermoso. Y sí, la verdad es lo más hermoso. No sé cuántos de ustedes han experimentado eso, cuántos no lo han experimentado, pero es algo hermoso. Yo antes me apasionaba por el fútbol, era mi pasión. Yo no dejaba de ir a entrenar, yo no dejaba de ir a jugar. Yo era muy disciplinado en eso del fútbol y me gusta, hasta la fecha me gusta ver los partidos de fútbol. ¿Verdad? Mi hermano que está, ya está mi hermano Tabito, que perdón se me olvidó presentarlo. Ahí está mi hermano Tabito, vino a visitarnos y él, mi hermano Tabito, él era el que me sacaba de chiquito, me sacaba a jugar. Y es que yo siempre con el balón y siempre con mis zapatos de fútbol. Y mi mamá le decía, ándale, ve a cuidar a tu hermano porque este no tiene llenadera de este juego. Y ahí está. Y me apasionaba. Hoy veo en los partidos y los veo y los disfruto, pero ya no me apasiona como me apasiona el compartirles la palabra, como me apasiona leer la Biblia, como me apasiona ir a compartir la palabra. Ya eso quedó allí. Dios me dio la bendición en un tiempo de apasionarme por eso, a donde iba también a los estadios y entonces también gritaba y me apasionaba. Hoy me apasiono por Cristo. Amén. Hoy grito por Cristo. Y lloro por Cristo. Estar en la presencia de Dios, hermanos, es algo hermosísimo. El apasionarse por alguien o por algo es una característica del hombre y que puede llegar hasta las lágrimas, claro que sí. ¿Alguna vez te has apasionado llegar a las lágrimas por algo? ¿Sí? Que te apasionas en la serie, la telenovela y hasta las lágrimas porque se apasionan por no de perderse un capítulo, hasta las lágrimas. Oiga, el hombre en sí es un apasionado. Dios nos hizo apasionados. Una ocasión, hablándole a los varones, en la reunión de unos varones, diseñé un mensaje que decía, un varón siempre debe de ser aventurero. Y alguien que es aventurero se apasiona por todas las cosas que hacemos. Y así debemos vivir hoy en día. La iglesia debe vivir apasionada por lo que hace. Por lo que tiene ahí. ¿Alguna vez has sentido esa pasión por algo, por alguien? ¿Sabes lo que es apasionarte por algo o por alguien? Definitivamente una de las consecuencias de la pasión son las lágrimas. Cuando alguien de verdad está apasionado, las lágrimas brotan. El pueblo de Dios en Jueces, capítulo 2, versículos del 1 al 5, vean nada más lo que sucedió en esta escena con el pueblo de Dios. Y estamos hablando en el libro de Jueces, estamos hablando de los primeros libros del Antiguo Testamento. Jueces en realidad es de los primeros libros después del Pentateuco, después de la Torá. Entonces viene Jueces en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, y miren lo que sucede. El ángel del Señor salió de la ciudad de Gilgal hacia Boquín y dijo a los israelitas:
los traje desde Egipto hasta la tierra que les había prometido a sus antepasados. Les dije que nunca rompería el pacto que tengo con ustedes. ¿Quién está hablando ahí? Perdón. Dios. El ángel del Señor. Pero, dice en el versículo 2, pero a cambio, ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esa tierra. O sea, el ángel del Señor estaba diciendo, yo iba a estar con ustedes todo el tiempo, los iba a cuidar, los iba a guardar, pero el pacto que habíamos hecho es que ustedes no me iban a abandonar por otros dioses, más bien, no me iban a traicionar con otros dioses. Y dice la palabra, pero a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esa tierra, sino que deberían destruir sus altares. ¿Se acuerda quién fue quien destruyó un altar, hermana Lupita? ¿Se acuerda quién destruyó un altar? Lo acabamos de leer. Gedeón. Porque Dios habló con Gedeón y le dijo, tú vas a liberar al pueblo, tú vas a luchar contra los madianitas y los vas a vencer. Pero antes tienes que pasar estas pruebas. Y Gedeón destruyó unos altares de los madianitas antes de ir a destruirlos. ¿Sabe qué significa eso? Significa valor. Valor para romper con todos los altares, hablando de la idolatría. Dice entonces, eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. Y ahora les digo que no seguiré obligando a esta gente. Dios no obliga a nadie. Pone delante de ti el bien y el mal, pero no obliga a nadie. Y aquí está nuevamente. Y ahora les digo que no seguiré obligando a esta gente a salir de su tierra. Todos ellos se convertirán en un problema para ustedes, y sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. Versículo 4 dice, después de escuchar las palabras del ángel del Señor, y esto es lo que pasó con el pueblo, todo el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Lloró y se lamentó. Así que llamaron Boquín a ese lugar, y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. ¿Por qué lloraron? ¿Por qué lloraron y por qué se lamentaron? ¿Porque estaban haciendo bien las cosas? ¿Porque tenían valor? Porque Dios ya les había dicho, yo con ustedes hasta el final. Dice, pero ustedes no me obedecieron. Ustedes siguieron haciendo de acuerdo a lo que ustedes creen que es el verdadero camino para sus vidas. No me obedecieron. Y esa palabra les dolió hasta el alma, al grado de que lloraron y se lamentaron. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que le hace falta a la iglesia. No escuchar mucha palabra, no escuchar horas y horas a alguien, sino que cuando el Señor nos hable de una manera en la cual nosotros tengamos que reconocer que no estamos haciendo bien, decir, ya es tiempo. Ya es tiempo de revirar, ya es tiempo de andar en el camino correcto, de buscar realmente la presencia de Dios, ya es tiempo. Entonces aquí vemos en esta ilustración, en el versículo 4, cuando el ángel de Yahvé habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Muchas veces el llorar por algo que se ha hecho mal trae como respuesta el dolor y el arrepentimiento, ¿no es cierto? Este pueblo no había obedecido las indicaciones del ángel de Dios, aunque sabían las consecuencias de sus actos. Hoy, amados, hoy les traigo una noticia. Hoy nosotros tenemos la palabra más segura para obedecer y avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser de un solo ánimo y ser firmes en nuestras convicciones nos va a permitir purificar nuestros corazones. Como dice Santiago 4:8 dice, y vosotros los de doble ánimo,
purificar vuestros corazones. ¿A quién está hablando? Ustedes, o dice Santiago, vosotros, ustedes, los de doble ánimo. Y se estaba refiriendo a todas las iglesias. Deben purificar sus corazones. ¿No es cierto que de repente quizás vamos bien y vamos por el sendero correcto y por el camino correcto y vamos siguiendo la presencia de Dios? O más bien vamos caminando de acuerdo a la palabra y Dios manda su espíritu para que vaya muy cerca de nosotros. ¿Qué sucede cuando equivocamos el camino? ¿Qué sucede cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y en nuestra propia sabiduría? ¿No es cierto que dice la palabra que cuando nosotros empezamos a cometer maldad y empezamos a pecar, ¿no es cierto que dice la Biblia que el espíritu se va alejando? ¿Se entristece y se aleja? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la presencia de Dios vuelva a estar cerca de nosotros? Volviendo al camino. Volviendo al camino. Afligíos, dice Santiago 4, 9 y 10. Afligíos y lamentad y llorad, porque su risa se va a convertir en lloro y vuestro gozo se va a convertir en tristeza. ¿A qué se refiere esta palabra, amados? Afligíos y lamentad, llorar y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere que los caminos que nosotros mismos a veces nos trazamos son equivocados. Los caminos en los cuales nosotros andamos son equivocados. Y eso, a la larga, eso nos va a traer sufrimiento y aflicción, como dice Santiago. Así que Santiago aconseja, quiten el pecado de su vida y concentren su mente en Dios. Humíllense y Él les dará honra. Pero es que como no tenemos nuestra mente concentrada en Dios, sino que la tenemos concentrada en otras cosas. Por eso es que ese pecado que andamos trayendo muchas veces creemos, fíjense cómo está esto, porque todos los días pecamos. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Y a veces nosotros seguimos con ese pecado y caminamos con ese pecado creyendo que vamos bien, que estamos bien. Pero el consejo que nos da Santiago es ese: quiten el pecado de su vida. ¿Cómo? Concentrando su mente en Dios, humillándose delante de Dios, reconociendo que hemos pecado y que hemos errado el camino. Y entonces dice Santiago, entonces Dios nos va a honrar. ¿Saben ustedes que el amor de Dios hacia nuestras vidas es demasiado grande? ¿Saben ustedes que ustedes y yo y todos los que hemos aceptado con mucho amor el señorío de Jesucristo, somos invaluables? Valemos muchísimo. ¿Sabían eso? Pues si no lo sabían, quiero decirles que ustedes valen la sangre de Cristo, ni más ni menos. Es que pasa que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos honra. Cuando nosotros estamos haciendo bien las cosas, cuando nosotros estamos caminando realmente por el sendero correcto, la presencia de Dios nos sigue. Y si la presencia de Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede hacer nada, nadie. Bueno, ni la misma muerte, porque la misma muerte no pudo con Jesucristo. Vamos a ver el caso. Dice, bueno, en el versículo 10 de Santiago, para que si están tomando nota, ahí en el versículo 10 del capítulo, ¿qué les dije? 4, habla acerca de humillaos delante del Señor. ¿Y qué va a hacer Él? Nos va a exaltar. ¿A cuánto les gusta que los exalten? ¿A cuánto les gusta que le digan, muy bien, uy, muy bien, lo hiciste muy bien, de maravilla, excelente? ¿A cuánto les gusta eso?
sí me gusta, a mí me gusta que me regañen. A mí me gusta que mi director de la escuela allá me diga, no, hay que hacer esto, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Porque lo estoy haciendo no para mi director, lo estoy haciendo para el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Entonces, humillaos delante del Señor y Él los Exalta. Caray, yo no sabía que Dios me puede exaltar. Claro que sí, claro que sí. Por eso le digo que usted y yo, y los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador definitivo, bien, tenemos esta bendición de que Dios está cuidando cada detalle de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos, porque lo estamos representando a Él. Fíjense, vamos a ver el caso Pedro. En Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, hay un evento ahí, un acontecimiento ahí, en donde antes de que Jesús fuera apresado, hablando del contexto de este pasaje de Lucas capítulo 22, antes de que Jesús fuera apresado, de que fuera arrestado por los soldados romanos, tuvo una plática con sus discípulos Jesús, y a Pedro le dijo: Pedro, a pesar de todo lo que me estás diciendo, de que no vaya yo a la muerte y que vas a estar conmigo hasta el fin, a pesar de todo eso, Pedro, me vas a negar 3 veces. A pesar de que yo te he dado todo, Pedro, yo te he entregado todo, Pedro, te he dado todo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y en ese instante que Jesús le dijo a Pedro, Pedro le dijo: ¿cómo crees, Señor? ¿Cómo crees? Yo no te voy a negar. ¿Cómo crees? No, yo contigo hasta la muerte. Versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Porque cuando se estaban llevando a Jesús, Pedro iba a la distancia, y de repente volteó Jesús y vio a Pedro. Y ya Pedro lo había negado 2 veces. Y cuando lo miró, volvió a cantar el gallo. Y era la tercera, sí, se montó la tercera ahí y se acordó. Híjole, al maestro, al que dio todo por mí, al que me estuvo cuidando todo este tiempo, estos 3 años, me alimentó, me llenó de sabiduría, bueno, hasta la suegra sanó. ¿No es bueno Jesús? ¿No fue bueno Jesús con Pedro? Y lo negó 3 veces. Pero el punto es esto. El punto es de que en ese mismo momento, dice la palabra que Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Ese llorar amargamente significa que estaba arrepentido de lo que había hecho. ¿Cuántos han llorado amargamente? Porque hay diferentes tipos de lloro también. ¿Cuántos hemos llorado amargamente? O sea, ¿cuántos realmente nos hemos arrepentido de algo que hicimos y que dañamos? Y en el momento en el cual nosotros estamos derramando nuestras lágrimas por algo que hicimos y que estamos arrepentidos, en ese momento el Señor esas lágrimas las empieza a enjugar, las empieza a limpiar y nos perdona. La diferencia de llorar amargamente y amar por ser tan apasionados son 2 cosas distintas.
La primera es un llanto de dolor y de desesperación por haber fallado o haber hecho algo inapropiado y de decepción y traición. El otro es un llanto con sentimiento puro y desbordante. Casi las emociones, los sentimientos y los sentidos actúan al mismo tiempo. Así que un apasionado que llora probablemente no está limpiando su alma. Pero un apasionado que llora amargamente, un apasionado que realmente ha reconocido sus errores, su alma, su espíritu, su mente y todo su ser es limpiado y sanado por Dios. El secreto de estar bien, amados, el secreto de vivir bien, el secreto de estar bien es pedir perdón y perdonar. Es reconocer los errores y no volverlos a cometer. Preguntémonos entonces cuándo fue la última vez que lloramos por haberle fallado a alguien. Pregúntese en este momento a quién le falló, a alguien de su familia, a algún amigo. ¿A quién le falló? ¿A algún compañero? ¿A alguien que de repente usted dijo, sí, la regué muy feo? Yo quiero decirle que si le fallamos a esa persona, le fallamos también a Dios. Y si ya tenemos mucho tiempo que no lloramos por apasionarnos por algo o por alguien, o por haber fallado como personas, necesitamos entonces, escuche bien, necesitamos mirar a Jesús, el Hijo de Dios, y saber qué hizo por nosotros. Si hemos dejado de llorar, hemos dejado de arrepentirnos, es porque hemos dejado de mirar a Jesús. Cuando lo miramos fijamente, Él nos confronta. Y cuando le digo mirarlo fijamente, significa que tengo que estar en comunión con Él. Necesitamos ir a donde está Él, a la intimidad con Él, a la comunión con Él, para que entonces pueda verlo cara a cara. ¿Ustedes saben cómo es Cristo? Físicamente saben cómo es, pero sí sabemos el carácter de Cristo. ¿Verdad que sí sabemos? Hoy sí conocemos a Jesús en su carácter. Y saben, si no hemos llorado últimamente, si no nos hemos postrado ahí a llorar y a decir, Señor, la he regado, he fallado, he tenido cosas que no tienen sentido en esta vida y las he hecho y creo yo que está bien. Empiezo a pensar que todo lo que hago está bien. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es camino de muerte y de perdición. La pasión de Jesús, en cuanto a la pasión y la compasión que nuestro Mesías tiene por la humanidad, sobrepasa la razón del hombre y de toda ciencia de este universo. Lo que hizo Jesús, esa pasión por entregarse a Jesús, esa pasión por dar su vida, a que fuera maltratado, a que fuera lacerado, a que fuera clavado, al que fuera, ¿sabe? Esa sí fue una pasión y compasión que Él tenía por la humanidad. Y eso no lo podemos entender, sobrepasa la razón del hombre y de toda ciencia de este universo. La primera intención de su corazón, el corazón de Jesús, fue venir a este mundo a morir por nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. La vida de Yeshua, el Mesías, en esta tierra provocó la confusión de propios y extraños con sus palabras y con sus mensajes. Mucha gente no entiende el sacrificio de Jesús. Imagínense, si no entiende el sacrificio de Jesús, menos va a entender lo que Jesús plasmó hace 2000 años y lo dejó aquí escrito como un testamento. Porque para poder entender a Jesús, para poder mirar a Jesús, para poder tener un encuentro con Jesús, lo que se requiere
Lo que se necesita es verdaderamente tener la conciencia de que Él hizo algo extraordinario por mi vida. No puede ser de otra manera. Él hizo tantas cosas que los extraños, la gente que conoce aún del Señor, muchas veces no le cabe en la cabeza, no comprende ese sacrificio tan grande que Él hizo, no comprende sus palabras, no comprende sus mensajes. Y aún arriba en los cielos, su pasión por la humanidad más grande es seguir intercediendo por los hombres. Esa es la pasión de Jesús. Jesús está intercediendo al Padre día y noche por cada uno de nosotros, por la humanidad. Y a nosotros nos cuesta, si yo digo que quiero ser como Jesús, me cuesta trabajo interceder por una persona. Porque a eso fuimos llamados, a ser como Cristo Jesús. Y ahorita, hermanos amados, si primero su pasión fue venir a esta tierra y morir por cada uno de nosotros y darnos vida y vida eterna, ahora su pasión, en este momento su pasión, la pasión de Jesús, es estar intercediendo por los santos ante el Padre. ¿Y sabe qué? La gran noticia, aquellos que estamos mirando el rostro de Jesús, aquellos que estamos queriendo la presencia constante de Jesús en nuestras vidas, ¿saben? El Padre no le puede negar nada al Hijo, por cuanto fue obediente hasta la muerte de cruz. Y dice: Jesús intercede por usted. Si Jesús intercede por cada uno de ustedes, están seguros, están en las mejores manos. Debemos estar confiados, debemos creer que Él cuida de nuestras vidas. Aún arriba en los cielos, esa es su pasión, esa es la pasión de Jesús. Está intercediendo por hombres, por mujeres, por jóvenes, por niños, está intercediendo. Pero ¿sabe qué? Que también hay una lucha. Aquí el príncipe de este mundo está haciendo su parte. Pero al final de cuentas se va a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Porque a Dios le interesa el alma de las personas. El alma, el espíritu de las personas que Él dio. Entonces Él está orando, está clamando, está intercediendo. Y Él está preparando también a hombres y mujeres para que hagamos lo mismo. ¿Saben? Estar en la presencia de Dios es estar intercediendo por los demás. ¿Saben? Estar en la presencia de Dios es estar metido en las cosas de Dios. Yo les he dicho muchas veces, no es malo que vean ustedes una película, no es malo que veamos un partido de fútbol, no es malo que vayamos al cine a disfrutar con unas palomitas, una buena... No es malo, lo malo es que lo hagan más que buscar el rostro de Dios. Lo malo es cuando se afanan o se aferran a las cosas de este mundo más que a la palabra de Dios. Eso es lo malo. Porque Dios nos deja disfrutar todo y nos da todo para que lo disfrutemos. Pues no confundamos, hermanos, la magnesia con la gimnasia. Oiga, el Padre desde allá arriba se goza, se deleita bendiciendo a su pueblo. Amén. Nuestro Dios no es un Dios que se deleite castigando. No, Dios se deleita bendiciendo a su pueblo. ¿Y por qué bendice a su pueblo Dios, el Padre? Porque Dios el Hijo está intercediendo día y noche por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos, por sus santos. ¿Por qué entonces desperdiciar nuestras vidas buscando otras cosas en vez de buscar el rostro de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida?
Juan capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y otra vez vuelvo a traer a Jesús aquí a la tierra cuando Él estuvo aquí hace 2000 años. Y en este pasaje de Juan 11:3, ¿se acuerdan de las hermanas de Lázaro? Marta y María. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ellas se enviaron para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Señor, Lázaro está enfermo. Oiga, Jesús estaba retirado de donde estaba Lázaro. Lázaro ya estaba postrado en cama, enfermo, muy enfermo. La enfermedad que tenía era una enfermedad de muerte. A ver, yo le pregunto, ya sabe que me gusta preguntar, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos dan una noticia así de algún amigo o de algún familiar? Siendo lo que hoy somos, hijos de Dios, que podemos ir y orar y en el nombre de Jesús esa persona se puede sanar. ¿Qué hubiéramos hecho? Sean honestos. Hubieran rápido dejado todo y hubieran ido a donde está su familiar, o un amigo o alguien que aman mucho, para ir a orar por él, para ir a ver qué es lo que él necesita, lo que requiere. ¿Saben? En otros tiempos la iglesia decía: el pastor es el único que tiene que ir a hacer esas visitas. La iglesia no. Y entonces cuando había ese tipo de casos, híjole, si no iba el pastor, ¿qué tal? El pastor no los ama, el pastor no se interesa. ¿Pero qué cree? Que desde hace mucho tiempo la iglesia fue revestida de poder de parte de Jesús para llevar las buenas nuevas, para orar con poder y para sanar a la gente en el nombre de Jesús. La única cosa es que mucha gente no cree en el poder de Dios en la oración. Así que, pastor, usted, pastor, usted está más ungido, usted está más cerca de Dios. ¿Qué más cerca de Dios? ¿Qué más ungido? Nada. Todos estamos cerca de Dios cuando queremos estar cerca de Dios. Yo quiero estar lejos, voy a estar lejos. Así como Pedrito cuando iba de lejos, de lejitos. Y eso le provocó traicionar al maestro. Cuando vamos de lejos, viendo a Dios, cuando estamos de lejos, sucede que entonces, como no estamos cerca y no tenemos su presencia, no está la presencia de Dios, sucede que entonces nos podemos equivocar. Y entonces, al estar lejos de Jesús cuando lo arrestaron, oye, tú estabas con él, no, ¿qué te pasa? Sí, estabas, no, dice la palabra que hasta insultaba, hasta groserías decía, es que tú hablas como él. No, es cierto, yo hablo bien ñero, hablo bien así, como que, ¿para qué? ¿Por qué? Porque no quería ser descubierto. Por eso hablaba así, como que no era de los de Jesús. Y cuando estamos lejos y miramos así de lejos al Señor, nos equivocamos, nos extraviamos. La gente nos mete presión y nos hace decir algo que no debemos decir y hacer. Pero ¿qué cree? Que cuando estamos cerca del Señor, Él es el que nos está diciendo qué decir, qué hacer. Pero eso es lo que sucede. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Miren, veamos e imaginemos todos los sentimientos de las personas involucradas en esta escena. Juan capítulo 11 del 4 al 5. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y entonces Jesús estaba ahí con todos sus discípulos y le dijeron: oye, tu amigo al que amas está muy enfermo, está grave. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue?
la enfermedad que tiene mi amigo no es para muerte. Y dice la palabra, si ustedes siguen leyendo, sé que algunos están leyendo ahí, dice que él siguió. Sus discípulos, ¿cómo creen que se quedaron? Así como les decía hace ratito, muchos en las iglesias dicen, ¿por qué el pastor no fue? Tenía que haber ido. Así muchos discípulos dijeron, ¿y por qué no fue Jesús? ¿Por qué se tuvo que esperar? Entonces, ¿qué dijo? Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bueno, aquí la cosa ya empieza a cambiar, porque recuerden que Dios tiene control de todo. Dice la palabra, y amaba Jesús a Marta, también amaba a su hermana y también amaba a Lázaro. Pero no fue. En el momento Jesús no fue. ¿Sí sabes eso, Juan? No fue. Oye, tu amigo, el que tú amas, no fue. En el momento no fue, nada más les dijo, la enfermedad que tiene no es de muerte, no se preocupen. Esto es para que el Hijo del Hombre se pueda glorificar. Y siguieron haciendo sus actividades. Nadie le preguntó, Señor, ¿por qué no vamos? No. Si vamos, yo creo que tú llegas y sana, ¿no? Pues tienes el poder. Nadie le pregunta. Pero sí lo pensaron. Juan 11:6 dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, ¿cuántos días se quedó? 2 días más se quedó en ese lugar donde estaba. 2 días. Yo le pregunto, ¿Dios tiene control de todo o no? ¿Sabía Jesús que Lázaro iba a morir? ¿Sí o no? ¿Sí sabía? Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Cuando llegaron a donde estaba Lázaro, Marta le salió al encuentro. Fue Marta. 11:21. Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Alguno de nosotros sabe los designios de Dios? ¿Alguno de nosotros sabe lo que Dios está haciendo? ¿Alguno de nosotros podrá condicionar al gran yo soy? No. ¿Al que todo lo puede? ¿Alguno de nosotros sabe que el control y la última palabra la tiene Dios? Eso sí lo sabemos. Pero Marta, en su emoción, en su desesperación lógica, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. ¿Sí sabían del poder de Jesús? Sí lo sabían. Ahora yo le pregunto, Jesús no pudo haber dicho desde donde estaba, Jesús, Lázaro, sé sano. ¿Y no se pudo haber sanado? Sí. O sea, uno con lodito le abrió los ojos, porque Jesús tiene muchas formas. A Jesús no lo vamos a encasillar de que no. Jesús, Dios, es soberano y Él hace lo que quiere hacer para sanar, para liberar, para restaurar a las personas. No es de una manera, no es de una forma. Él tiene muchas maneras, muchas formas de sanar, de restaurar. Pero hoy, amado, la predicación va en torno a no despegar la mirada de Jesús, a permanecer fijo en su presencia. Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
¿Alguno de nosotros sabe eso? No, no sabemos. En el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fue palabra de Jesús. ¿Crees esto? Le dijo a María. Porque al final se trata de recibir y creer en el único Dios verdadero para vivir por la eternidad. Al final, hermanos, al final, no se trata de que yo toda mi vida estuve pegado leyendo la Biblia, orando. No, al final de nuestros días, o al final cuando Él venga, se trata de que no perdamos de vista que recibir y creer en el único Dios verdadero nos va a llevar a la vida eterna. Jesús entonces, al verla llorando, ¿a quién vio llorando? Y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo una pasión, hubo ahí esa pasión que le caracterizaba a Jesús. Se estremeció el espíritu y se conmovió. ¿Cuál era en ese momento el sentimiento que tenía Yeshua por ver a sus amigas llorando? El sentimiento que tenía era de pasión y compasión, pero una pasión bien enfocada y una compasión bien firme. Jesús entonces en Juan 11:35 dice que cuando vio toda esa escena, ¿qué hizo Jesús? Lloró. O sea, no lloró porque estaba enfermo Lázaro. No lloró porque ya había muerto Lázaro. Lloró porque vio a todos los que estaban ahí llorando, y a Marta y a todos sus amigos los vio llorando. Dice que se estremeció y que entonces él empezó a llorar. ¿Usted sabe por qué empezó a llorar Jesús? Sí, hermano, porque todos ellos no sabían que el creer en Él, el confiar en Él, iban a tener vida eterna. Estaba triste Jesús de que ellos no sabían este gran regalo de la salvación. Por eso al principio Jesús dijo: todo esto es para que se glorifique el Hijo de Dios. Todo esto lo estoy permitiendo y estoy dejando, y mi Padre lo está dejando para que se glorifique el Hijo de Dios. Y Él lloró, Jesús lloró, y se estremeció el espíritu, porque estaba triste de que la gente aún no comprendía que lo único que vale en esta vida es creer y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y hoy día Jesús está llorando, porque hay muchos que no quieren aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y es lo peor, hermanos, que en el pueblo de Dios todavía hay varios que no reconocen ese sacrificio. Por eso están viviendo así. En el pueblo de Dios todavía hay gente que vive así, a su manera, en su propia sabiduría, en su propio entendimiento, y no busca la presencia de Dios. No busca la presencia de Dios, o no buscamos la presencia de Dios. Jesús lloró, dice la palabra. Su llanto fue de compasión por la tristeza que invadía su vida. Llorad con los que lloran, dice la palabra de Dios. Los judíos dijeron: mirad cómo le amaba, por eso está llorando. Pero no estaba llorando por eso. En Juan 11:36, no solo los amaba a ellos, Jesús el Mesías ama a toda la humanidad, a todo el mundo. Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach, ama a toda la humanidad, y está llorando por la humanidad, y está intercediendo al Padre por la humanidad. Pero ¿qué cree? Hace 8 días el Señor nos decía: pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición o la maldición, tú escoges. Y el hombre
escoge ir a donde quiere ir, no porque Dios esté interviniendo ahí en eso, porque la decisión es de cada uno de nosotros. Lucas 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Pero qué pasó? No quisiste. Hoy está pasando exactamente esta palabra. Dios quiere juntar al pueblo de Israel, al pueblo que ya se proclamó como parte de la familia de Dios, y Dios quiere juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Pero hay muchos que dicen: no, me voy a otro lado. Pero Dios quiere protegerlos, Dios quiere cuidarlos. Pero hay gente que no quiere eso. Y leemos entonces el desenlace de la pasión de Jesús. Leemos el desenlace de la pasión de Jesús y vamos a darnos cuenta del amor que nos tiene el Señor. Juan capítulo 11, versículo 39 al 44. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: desátenlo y déjenlo ir. Y esto es también para nosotros. Si lo aceptamos y creemos, pasaremos de muerte a vida. Pero esta palabra la vamos a leer tal cual, porque sí quiero que quede bien, pero bien clarita. Juan 11:39. Miren. Ya vamos por terminar. Él dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo: Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Jesús le dijo: ¿No te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo: Padre, te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y sus pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente: desátenlo y déjenlo ir. Y esta palabra, desátenlo y déjenlo ir, quiere decir: Dios es mi libertador. Desátenlo y déjenlo ir. Y esto es para nosotros. Hoy en día esto es para nosotros. Si lo aceptamos y creemos, pasaremos de muerte a vida, y una vida en abundancia. Desatemos de nosotros todo aquello que nos impide ver la gloria de Dios y sigamos adelante en su luz. Quiero que memoricen Juan 11:40. ¿Qué dice Juan 11:40? Esto lo van a traer, lo van a tener ustedes ahí en la semana para memorizar. Y dice la palabra: Jesús le dijo: ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí creen en el Hijo de Dios, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección? Porque eso es lo que tenemos que predicar a los que están allá afuera. Solamente eso. Jesús estuvo en esta tierra. Hoy, en este mes, muchos creen que Jesús nació en este mes. Pero lo más importante no fue su nacimiento, que es algo relevante en los cielos y en la tierra y en todo lugar.
Porque si no hubiera venido Jesús, nada de lo que hoy tenemos hubiéramos tenido. Lo más relevante, hermanos amados, fue su muerte y la resurrección y la ascensión al cielo. Y hoy sabemos que Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no está muerto. Jesús vive. Jesús está a la diestra del Padre. Y esto nos tiene que dar esa seguridad, hermano. Esa seguridad de quiénes somos en el Señor. En dónde estamos parados. ¿Quién es el que nos hace brillar? ¿Quién es el que nos cuida? ¿Quién es el que nos protege? ¿Quién es el que nos dirige? Entonces recuerde, en el pasado, los israelitas, el pueblo judío, se dejaban guiar por una nube y por el fuego. Y cuando la nube se movía, ellos también se movían. Hoy en día, nosotros dice la palabra que somos luminarias delante de la presencia de Dios. Somos luz. Y donde nosotros vamos, va la presencia de Dios. Pero tenemos que andar bien, tenemos que caminar bien, tenemos que actuar bien, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios para que la presencia de Dios no se aleje de nosotros. El buen David, el rey David decía: Señor, yo he sido el más malo de todos los hombres en esta tierra y he hecho muchas cosas malas. Y puedes hacer conmigo lo que tú quieras, pero que tu presencia no se vaya de mi vida. Y eso le valió a David el que Dios dijera: David es conforme a mi corazón. Necesitamos reconocer cuando estamos mal y reivindicarnos y pedirle a Dios que nos perdone. Póngase de pie un momento. Vamos a orar por ello. Vamos a orar por esto, vamos a pedirle a Dios que nos permita ser verdaderas luminarias y que busquemos siempre la presencia de Dios, esa presencia que necesitamos hoy más que nunca. Padre, estamos aquí, Señor, porque estamos muy agradecidos por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has bendecido, Padre. Pero también, Señor, estamos aquí porque reconocemos que hemos fallado muchas veces, hemos errado, hemos cometido pecados, Señor, delante de ti. Pero hoy, Señor, estoy entendiendo que como parte de tu pueblo, de tu familia, yo puedo reivindicarme. Mi vida te pertenece a ti. Y que hoy, Señor, seguir la senda correcta, buscar tu rostro, buscar tu mirada, Señor, me va a permitir que tu Espíritu esté cerca de mí. Que tu presencia, Señor, no me abandone. Que tu presencia, Señor, esté en todo momento. Y que cuando tenga una situación difícil, cuando esté envuelto en algo peligroso, en algo que no puedo entender, yo sé que ahí está tu presencia para ayudarme, para aconsejarme, para guiarme, Señor. Porque hoy yo ya no estoy solo. Levante su mano y dígale: hoy yo ya no estoy solo, ya no estoy sola. Tu presencia va conmigo, Señor. Tu presencia, Señor, me lleva, me inunda. Tu presencia, Señor, está conmigo, Señor. Como dice tu palabra, aunque me dejara mi padre y mi madre, con todo tú vienes y me recoges y estás conmigo. Aquí estamos, Padre, con un corazón contrito y humillado, un corazón con mucha sed de ti y de tu palabra. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Te necesito. Te necesito con todo mi corazón, con toda mi alma. Te necesito. Busquemos el rostro
de tu Dios, exprésala ahí, dile: Señor, de verdad te necesito y te amo mucho. Y si tú dices que amas a Dios, entonces también nos comprometemos a decir que amamos a nuestro prójimo. Aquí están nuestras vidas, Señor, nuestros corazones. Todo te pertenece a ti, todo es tuyo. No hay nada, Señor, que se te escape. No hay nada, Señor, que no puedas hacer. Aquí está tu pueblo, tu iglesia. Y te bendecimos, Padre. Bendecimos a todos los hermanos que están ahí, a amigos, viendo la transmisión. En el nombre de Jesús los bendecimos. Pedimos por sus vidas, por sus familias, por sus hogares, por sus matrimonios, por sus jóvenes, por sus jovencitas, por sus niños, sus niñas. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.